Ahora sí, vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos llevado a cabo los últimos miércoles, ¿verdad? Inicialmente empezamos a hablar de el tabernáculo a modo general y luego el miércoles pasado estuvimos hablando de un componente del tabernáculo que es el arca del pacto, elemento misterioso para algunos que hasta lo han utilizado para hacer películas, pero ahí estuvimos viendo que es un símbolo de la presencia del Señor. Entonces hoy vamos a continuar con este tema, es la transición del tabernáculo al templo, porque Dios fue llevando a su pueblo gradualmente desde una esclavitud y desde que los libertó allá de tierra egipcia, entonces lo lleva a través de un desierto y aún ahí en medio del desierto el tabernáculo existía como símbolo de la presencia del Señor para este pueblo. Así que vamos a orar al Señor, aunque hemos orado. No está de más presentarnos y encomendarnos. Padre, en esta noche, muchas gracias, Señor, por este privilegio que es hablar tu palabra. Permite que todo pueda fluir bajo la guianza, la libertad de tu Espíritu Santo, que esta palabra no sea razonamientos humanos, lógicas humanas, sino como la revela el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que esa palabra pueda llegar a cada corazón que está presente y no retornar atrás vacía, sino completar la obra para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Bien, pues vamos a tener este contenido. Siempre me gusta empezar con un panorama general y algo de repaso de lo que hemos visto, y vamos a detenernos un poquito en un concepto que es la Shekinah de Dios, que siempre se manifestaba en el templo, ya sea, ¿verdad?, el templo antiguo, podríamos decir, el tabernáculo, y también en el templo hacia donde vamos a hacer la transición en este día. Estaremos viendo algunos elementos de ese primer templo. ¿Qué otros templos nos menciona la Biblia? Y finalizaremos con una descripción de Jesús y el templo. Cómo Cristo, mientras estuvo acá en la tierra, participó en el templo, se vinculó de alguna manera con el templo allá en Jerusalén. Así que si vemos un panorama general, esto yo lo voy a ampliar, claro. Hemos empezado por el tabernáculo, donde el arca se colocó en ese tabernáculo, y la Shekinah, que es la gloria de Dios o la manifestación de la presencia de Dios, llenaba ese lugar santísimo. Habíamos dicho que el tabernáculo tenía 3 grandes partes. ¿Quiénes se acuerdan de cuáles eran esas 3 grandes partes del tabernáculo? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Excelente. El atrio o patio exterior. Luego había un espacio intermedio, que es el lugar santo, y entonces más adentro estaba el lugar santísimo. Y la presencia de Dios, la gloria de Dios, se manifestaba desde ese lugar santísimo. Ahí Moisés a veces le pedía a Dios: si tu gloria no me va a acompañar, yo no quiero salir. Si tu gloria no va conmigo, o sea, mejor no avancemos. Y les rogaba que le mostrara la gloria, y se refería a esta Shekinah que llenaba el lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo fue construido alrededor del 1446, ¿ok? Duró 485 años,
Es un periodo que le llamamos conquista y asentamiento. Y en el 960 antes de Cristo, ahí empieza la construcción del primer templo. O sea que el tabernáculo podemos decir que iba a terminar su función en la tierra, que era esa morada portátil de la presencia de Dios, esa transición desde Egipto hasta la tierra prometida, atravesando un desierto, era el rol del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, en ese año 960 se construye este primer templo de Salomón. El arca, claro, no se hace un arca nueva, sino el arca del pacto es la misma que había en el tabernáculo y se coloca en este templo. Salomón hace toda una ceremonia, todo un proceso de oración, de dedicación que está ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y de nuevo la Shequina llena ese lugar santísimo. Entonces, lamentablemente, luego de 374 años, en el año 586 antes de Cristo, ese primer templo es destruido por los babilonios. Un templo majestuoso. En unos minutos vamos a calcular cuánto en oro se invirtió en ese templo y lo vamos a llevar a equivalente en dólares hoy en día. Y ustedes verán cuánto se invirtió ahí. Israel duró 70 años en el exilio de Babilonia. Y luego que finalizan esos 70 años, en el 516, entonces se empieza a construir el segundo templo. Es un templo que se conoce como el de Zorobabel. Y ahí nos habla mucho Nehemías, nos habla Esdras también de este segundo templo. En la época de Cristo, ese segundo templo es ampliado por Herodes en el año 19 antes de Cristo. Era un templo, digamos, modesto, con mucho menos capacidades y majestuosidad en comparación con el templo de Salomón, pero era un templo, ¿verdad?, diseñado e implementado por el mismo Dios. Entonces, Herodes lo amplía de modo que sea más del doble del tamaño del templo de Salomón. Esta era una majestuosidad impresionante, pero bueno, debido a rebelión del pueblo y profecías que Cristo había dicho, en el año 70 después de Cristo, ese templo, el segundo templo, construido por Zorobabel y ampliado por Herodes, también es destruido. ¿Ok? Entonces, ahora mismo Israel no tiene un templo. Lo que hay en ese, donde estaba el lugar santísimo, es un domo, el domo de la roca, la mezquita o templo del santuario islámico está en el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Qué hará Dios si en ese lugar donde estaba su templo, ahora mismo hay un templo? Ellos dicen que es el mismo Dios, pero no es el Dios del cristianismo. Entonces, bueno, no vamos a entrar en temas así de profecía. Ese es un panorama general de los dos templos. Algunos dicen, bueno, que son tres porque Herodes era un tercero, digamos que es un segundo mejorado y ampliado, ¿ok? Entonces, algunas diferencias entre el tabernáculo y el templo. Si hacemos una pequeña comparación, podemos decir que el tabernáculo era móvil, ¿verdad? Se trasladaba y ahí portaban todos los utensilios. Ya hemos visto que había toda una formación para hacer el traslado de los elementos del tabernáculo. Sin embargo, el templo es fijo, en un solo lugar. Uno cumple un propósito de una trayectoria desde la esclavitud hasta la tierra prometida, todo ese trayecto, y el otro es para dirigir o centralizar la adoración y la liturgia a Dios en un templo localizado en Jerusalén. Uno estaba en el desierto,
era trasladado en el desierto y otro estaba fijo en Jerusalén. El tabernáculo tenía un atrio, un solo patio exterior. Este templo tiene 3 atrios establecidos por el mismo Dios. Había un solo candelero en el tabernáculo, 10 candeleros en el templo nuevo. ¿Okay? El tabernáculo no tenía zapata, no podían estar haciendo zapatas en el desierto. Sin embargo, el templo sí estaba construido sobre rocas firmes, rocas muy costosas. Bajo el liderazgo de Moisés se hizo el tabernáculo y el templo fue, aunque David no lo construyó, sino que fue Salomón, podemos decir que de todos modos David tuvo una participación bastante interesante con respecto a los recursos. Y también podemos decir que los querubines en el tabernáculo están solamente o principalmente en el propiciatorio, que habíamos visto que es la tapa del arca, y algunos querubines dibujados en las cortinas. Sin embargo, en el nuevo templo, aparte de los querubines que están en el propiciatorio o la tapa del arca del pacto, hay unos querubines adicionales más grandes que hombres, simbolizando una presencia, un cuidado, una protección mayor a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, habiendo visto ese panorama general y algunas semejanzas y diferencias entre lo que es el tabernáculo y esta transición al templo, quiero que por un momento veamos este elemento que es la chequina y tengamos un intercambio de preguntas y respuestas. Quiero que alguien vaya buscando en Éxodo 40, los versos del 34 al 38, y lo tenga ahí. Y otro, por favor, esté buscando el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 10 al 11. Y estemos atentos a esta pregunta: ¿qué 2 elementos se mencionan tanto en Éxodo como en el primer libro de los Reyes? ¿Quién puede leer Éxodo 40, del 34 al 38? Sí, por favor, hermano. Dice, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Hasta el 38? Sí. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Excelente. Muy bien, gracias. Leamos en Primero de Reyes 8, el 10 y el 11. ¿Quién lo tiene? Sí, la pastora. Primera Reyes 8:19, ¿sí? Exacto. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. ¿Qué 2 elementos se mencionan tanto en Éxodo, cuando hablamos del tabernáculo, pero también se mencionan en Primero de Reyes? Uno es, claro, el tabernáculo, se menciona Moisés, y en el otro está Salomón dedicando el templo. ¿Quién se dio cuenta de esos 2 elementos?
la nube, correcto, vamos a ponerlo ahí. Uno es la nube, ¿y cuál fue el otro? La gloria, exacto. La gloria. La nube y la gloria son, ¿verdad? Se repiten estas palabras en ambos pasajes, en cada una en épocas diferentes. Entonces, según Éxodo 40:35, vamos a ver sobre el lugar o dónde era que estaba esa gloria, esa nube. ¿Quién puede llenar estas rayas en blanco? Según Éxodo 40:35. Oh, no, pero ustedes van a tener que venir a dar esta clase. La nube estaba sobre. ¿Entienden mi letra, verdad? No hay ningún problema, no les ofende, ¿se entiende más o menos? Okay. La nube estaba sobre el tabernáculo. ¿Y qué? La otra raya dice: la gloria llenaba el tabernáculo. Y según el otro pasaje, en el primer libro de Reyes 8, el que llenó la casa de Jehová, la nube. Perdón, que esa B grande parece un mosquito. Ahora sí. Y la otra raya, la gloria había llenado la casa de Jehová. Entonces comparemos, porque cuando yo veo esto y comparando otros pasajes, yo me recuerdo, viene a mi mente, o sea, no puedo no dejar de pensar en lo que menciona en Juan 14, 16 y 17. ¿Quién puede leernos ahí esos dos versículos? Sí, por favor, Alexander. Juan 14, 17 dice: y yo pediré al Padre y Él dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve y lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Correcto. Entonces, ahí yo veo que con respecto al Espíritu Santo, si uno hace un estudio más profundo y compara esa gloria, esa chequina de Dios que era derramada o manifestada en el lugar santísimo de ambos elementos, o sea, del tabernáculo y del templo de Salomón, entonces hay que mencionar al Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que Él mora con. Y más adelante, en un futuro cercano, Él dijo, estará en nosotros. Entonces hay algo similar a esta nube, a esta gloria que había en el lugar santísimo. La nube estaba sobre ese lugar santísimo y la gloria era que llenaba, permeaba todo ese tabernáculo, principalmente el lugar santísimo. Así también, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, mencionado o Cristo, haciéndonos conciencia de la importancia del Espíritu, dijo, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, aquí dice que Él moraba con los discípulos, como todavía no había llegado el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo había sido derramado, entonces a eso hacía alusión Cristo, de que Él moraba con ellos. Con es como al lado, puede ser con al lado, pero cuando dice que estará en ustedes, se refiere a que iba a estar dentro. Entonces, qué bueno
que nosotros somos como una especie de templo, donde la gloria de Dios, que se manifestaba de forma majestuosa y visible en el Antiguo Testamento, ahora se manifiesta de una forma más visible, en el sentido de que ocurre un milagro interno en nuestras vidas, que es el de la salvación. Amén. Esa es la manifestación más visible de un milagro de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús iba a sanar al paralítico, un paralítico que rompieron los amigos el techo y le bajaron colgado a este paralítico, Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Empezaron los fariseos: ¿quién perdona pecadores? Solo Dios. Y empezaron a maquinar en sus pensamientos. Y Cristo le dijo: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o sea, sanarlo por dentro, que ocurra el milagro internamente en su corazón, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, recibe un milagro externo, una sanidad divina. ¿Qué es más fácil decir? Preguntó Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué era más fácil? Pues el milagro físico externo para Dios es más fácil, porque con su dedo, con su tigola puede hacerlo. Pero el milagro interno de la salvación le costó su único hijo. Los milagros externos se vienen haciendo desde antaño, pero el milagro interno de la salvación le costó a su hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces eso es motivo, esa presencia, esa Shekinah que hoy está en nosotros, es un motivo para estar siempre agradecido. Los discípulos, cuando el Señor les dio cierto poder, la misión de los 70, fueron a sanar, a echar fuera demonios. Los discípulos vinieron saltando, felices de alegría. ¡Wow! Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Allí había uno, le dijimos en el nombre de Jesús y se fue. Había acá un enfermo y oramos y se fue la enfermedad. ¡Wow! Y Cristo, bueno, es ok, hay que alegrarse por eso. Pero le dice: no se gocen tanto de que los demonios se les sujetan, sino de que su nombre están escritos en los cielos. Entonces ese es el milagro interno de la Shekinah, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este templo se construye y demora esta construcción 7 años y medio. ¿Ok? No fue algo de la noche a la mañana. 7 años y medio. En la Biblia hay como unos periodos de tiempo a veces que involucran el 7 de alguna manera, ¿verdad? Eso después vamos a interpretar ese simbolismo. El lugar, como estamos hablando de un templo que se va a quedar en un lugar, fue construido en la era que David había comprado a Arauna el Jebuseo. Ahí está en segundo libro de Samuel. Eso no lo vamos a leer para no ocupar mucho tiempo. El cronista, es decir, el autor de los libros de crónicas, conectó ese sitio con el monte Moriah. ¿Cuántos se acuerdan qué pasó en el monte Moriah? Génesis 22, monte Moriah, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. Eso fue ahí. O sea que en ese lugar, en ese monte Moriah, donde David le compró a esta persona ese terreno, ahí fue que se decidió construir el templo. ¿Ok? O sea que hay todo un trasfondo de un evento de mucha trascendencia, cuando Dios en Génesis le había dicho en un momento a Abraham
Abraham siendo quizás idólatra, no teniendo ninguna, conocimiento personal de Dios, Dios lo llama, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí es que le promete que cuente, mira el cielo, las estrellas, y trata, a ver, a un intento, Abraham, tu mejor esfuerzo, a ver si tú puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia. Entonces sabemos la historia, ¿verdad? Que Dios, sin sentimientos, un día le dice a Abraham, sabemos la historia, ¿verdad? Que Abraham, para tener un hijo, eso fue una batalla. Era, ¿verdad? Casi Abraham de 100 años y no había tenido el hijo, y Sara también estaba bastante envejecida, y Dios le dice sin sentimiento, levántate, toma tu hijo Isaac, tu único, a quien ama, y ofrécelo allá en sacrificio. Y Abraham va al monte Moriah, y sabemos la historia, ¿verdad? Que Abraham, algunos dicen que tenía la fe de que podía resucitar a Isaac, como que aunque él lo sacrificara, que podía hacer que lo resucitara de entre los muertos, o que de alguna manera se proveyera otro elemento para el sacrificio que no fuera su hijo. Y bueno, ahí en ese monte Moriah, con H, fue que se construyó ese templo de Salomón. En Primero de Reyes hay una secuencia de lo que se hizo. No vamos a entrar en detalle, solo la mencionamos, ¿verdad? Se hicieron preparativos del edificio, se construyó el templo en Reyes 6:37, se equipó el templo con utensilios, algunos de los que estaban en el tabernáculo, ¿verdad? Se reutilizaron, y el arca obviamente había que localizarla. Se ubicó el arca del pacto en el lugar santísimo. Ahí está el primer libro de Reyes 8, del 1 al 11. Salomón bendice y ora al Señor, dedicando ese templo. También Salomón bendice a la asamblea, y finalmente Dios le da una respuesta a Salomón. Ahí está toda la secuencia de cómo se construyó, se inauguró este templo, y ya hemos dicho que eso tomó 7 años y medio, ¿ok? Esa construcción. Entonces, veamos a ver, hagan así conmigo, ¿qué es eso? Hablemos de dinero. Estamos a 27, en varios días hay que hablar de dinero, los 30. Entonces vamos a ver en oro solamente, porque no nos vamos a meter en plata y en los otros materiales. Solo calculemos el oro. Según Primera de Crónicas 22:14, ¿ok? Acá este verso nos dice que David había guardado 100,000 talentos de oro. 100,000. Por eso le dije que David, aunque no fue el que lo construyó, pero tuvo un aporte económico ahí trascendental. 100,000 talentos de oro que había alcanzado, quizás no de la mejor manera, pero a través de guerras, a través de conquistas, apoderándose de los bienes, de los lugares donde conquistaban. Sabemos, ¿verdad?, de esa entrada a tierra de Canaán, y así las guerras que hubo, y se fueron apoderando poco a poco de todo lo que Dios le había prometido. Entonces David, un visionario, dijo, déjame yo ir almacenando. David tenía un almacén. Ese era, la gente popularmente diría, un turpén. O sea, hombre con oro ahí puro, fino y almacenado ahí. Y él decía, no le voy a dar a Dios cosas que no me cuesten nada. Para Dios, todo lo de Dios es lo mejor. David pensaba en la excelencia para Dios y sus cosas. Pero, para tristeza de él, Dios le dijo, tú no eres el que me vas a hacer caso a mí, porque sus manos
estaban manchadas de sangre. ¿Okay? Sabemos una sangre que le pesó mucho. Cuando fue allá el profeta Natán le dijo: ¡Hey, David, ¿cómo te ha ido? Mira, había un hombre que tenía una sola oveja y había otro que era rico, y mire, le cogió a ese que tenía la única oveja, se la cogió y se la quitó. ¿Qué tú piensas, David, que hay que hacer con ese hombre? David se para. Dime quién fue para cortarle la cabeza ahora mismo. Dime quién fue. Y Natán hace silencio, lo mira a los ojos. Se fuiste tú. Me imagino que la espada se le cayó, frenó en seco, tragó y empezó todo ese proceso de dolor y arrepentimiento. O sea que había sangre inocente en sus manos y Dios le dijo: no eres tú, es Salomón. Pero de todos modos, el aporte principal económico en oro fue David que lo hizo. ¿Okay? Así que aportó 100,000 talentos de oro. También se dice que en Crónicas 29 que se recolectó una ofrenda voluntaria y David ahí puso 3,000 talentos de oro y los jefes del pueblo 5,000. A ver, los matemáticos, ¿cuántos talentos de oro se recogieron para la construcción del templo de Salomón? ¿Cuánto? 108,000. ¿Ok? Entonces, cada talento tenía, un peso de hoy en día aproximadamente de 34 kilogramos. O sea, cada talento, ¿ok? Eso está ahí documentado claramente. 1 kilogramo son 2.2 libras. Es como 2 micrófonos de estos, o sea, es un peso que se puede manejar, pero 34 kilogramos es casi, yo estoy como en 90 kilogramos, imagínense, 34 es como un poquito más de un tercio. Entonces, cantidad de kilogramos oro. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 34 kilos por 108,000. Eso es correcto. Vamos a ver. 34 y habían 108,000 y lo multiplicamos. Eso, 3,672,000. O sea, eso era una cosa, eso es kilos. Eso, una cosa que no hay grúa que levante todo eso. Entonces, hablamos que en oro había 3 millones, ¿cuánto era? 672. Eso en oro. ¿Quién puede, así rápido en internet, poner precio de 1 kilogramo de oro en dólares, para que lo usemos en dólares y la calculadora? Sí, ¿cuánto dice? Pero es 1 kilo, el de 1 kilo. Sí, pero con 1,000, o sea, es 62,000. Sí, sí, 1 kilo. Entonces, el costo es, como dijo nuestra hermana, 1 kilogramo de oro. Fíjense esto, precio actual 60, redondeemos a 60,000, no 60 dólares, yo comprara, pero 60,000 dólares, ¿ok? Entonces, si multiplicamos, aquí vamos a poner 60,000,
dólares por cada kilo. Y multiplicamos 60,000 por los 3 millones, la calculadora realmente, si yo multiplico 60,000 por, ahí los ceros, si le corremos 9 puntos para llevarlo a billones, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 220 billones. O sea, lo super, ¿cuál es el más rico? El de Amazon, Bezos, me parece que ese es el más rico y entonces al año, en billones, esos están, creo que están por los 80 billones, ahí los más altos. Sí, consúltenlo ahí, pero no llegan a 220. O sea, entre ellos hacen un serrucho y tienen que coger todo el dinero de un año para lograr sumar lo que valía, lo que vale el oro con el que se construyó el primer templo. 150, eso es al año, entiendo. O es su fortuna, ok. O sea que eso es acumulado a lo largo del tiempo. Entonces, imagínense 220 billones del oro de aquel entonces, la cantidad de oro del templo de Salomón en comparación con ahora, o sea, es una majestuosidad. Y de eso David puso el 90% de ese oro, lo puso el hombre de la mano ensangrentada. Quizá a veces hay personas que les remuerde la conciencia por lo que ha hecho y quisiera de alguna manera como compensar, porque es un peso, aún recibiendo el perdón divino, a veces hay consecuencias, cargas que llevamos sobre nuestros hombros toda la vida. Y puede ser, ¿verdad?, que David, una manera como de, no hice el templo, pero aunque sea, le doy el 90% del oro que se va a necesitar. Así que es una cosa espeluznantemente majestuosa, ese primer templo hecho por Salomón. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Hablemos de un segundo aspecto, el nombre de Dios, Hashem. ¿Ok? Busquemos Primera de Crónica 22:10 y Primer Libro de Reyes 8:29. Por favor, 2 voluntarios que cada uno tenga este versículo, estos versículos, y ahí hablemos un poco de el nombre de Dios. Sin entrar mucho, ¿verdad?, a lo hondo, porque nos quedaríamos hasta las 6 de la mañana corrido para poder terminar todo esto. ¿Cuántos quieren seguir hasta las 6 de la mañana? Bueno, ese amén salió de ultratumba, del estómago, así amén. Bueno, primer libro de Crónicas 22:10 y primer libro de Reyes 8:29, por favor, sí. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Amén. Por favor, ¿puedes repetirlo, por favor? Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Excelente. Lo que quiero enfatizar es honrar mi nombre. ¿A qué se refiere esa expresión, mi nombre? Si uno la ve literalmente, bueno, el nombre de alguien como que es algo, ok, tiene su importancia, pero no es como tan relevante, más con algunos nombres
que vemos hoy en día. Que la gente, ¿verdad?, combina los nombres de los papás y los nombres de los abuelos, mitad, o sea, tranquilo, eso está bien. Pero, ¿qué en la Biblia, a qué se refería cuando hablamos de el nombre de Dios? ¿Quién puede leer primero de Reyes 8:29? A volunteer, please. Okay. Dice, que estén tus ojos abiertos de noche. Sí. Okay. Que estén tus ojos abiertos de noche, de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual ha dicho, mi nombre estará allí, y que oigan las oraciones que tu siervo haga en este lugar. Excelente, gracias. Ahí se dice, mi nombre estará allí. ¿Cómo así? Tu nombre. No, la persona, la presencia estaría o estará mi nombre. ¿Puedo yo enviar en un papel a un trabajo? Miren, mi nombre estará allí, resuelvan. O sea, ¿a qué se refiere entonces la palabra? Cuando Dios da su nombre, por primera vez registrado en la Biblia, fue a Moisés cuando lo llamó allá en la zarza, y Moisés dijo, o sea, ¿quién eres tú? ¿Qué le digo? ¿Quién me envió? Entonces ahí, por primera vez, el nombre personal de Dios es mostrado. Dile, yo soy. En Éxodo 3:15, este nombre, dile que yo soy, te envió. Nos indica que Dios, eso hay una coherencia perfecta entre el ser de Dios y el hacer de Dios. Eso es lo que significa su nombre, que Él es lo mismo. Lo que Él es y como Él hace, así se manifiesta su nombre. O sea que hay una congruencia, una coherencia, hay un mismo elemento entre ser y hacer. Hoy en día nosotros somos, ¿verdad?, una persona, pero hacemos una profesión. Yo soy ingeniero eléctrico, mi esposa es psicóloga, puede ser algún nivel técnico, yo soy tecnólogo en tal elemento. Entonces se distingue entre el ser, la esencia de nosotros como persona y un oficio o una práctica o lo que hacemos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, a la ciudad futura de Jerusalén, Él es el arquitecto y el constructor es Él mismo. O sea que su esencia es la coherencia entre el ser y el hacer, y en otro nivel el decir y el hacer. Lo que en inglés dicen walk or talk. O sea, hacer lo que hablamos. Entonces, esa es la esencia del nombre de Dios. Algunos pasajes en la Biblia nos dicen que debemos invocar el nombre del Señor, es invocar esa esencia de Él mismo, no tomar el nombre del Señor en vano. Desde el principio se está hablando, no tomar el nombre del Señor en vano. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, si comieren cosa mortífera no les hará daño. También de Cristo decían cuando vino y cuando va a venir, que bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego de Cristo ser humillado y exaltado, en la carta a los Filipenses se dice que Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces,
Eso es el nombre. Una pizquita, un granito de arena. El nombre revela una coherencia perfecta entre el ser, su naturaleza, y el hacer y el comportarse de Dios. Entonces leamos Mateo 12, a ver cómo eso pudiéramos nosotros, el nombre de Dios, aplicárnoslo a nosotros mismos. Mateo 12, 33 y 34, y otro que lee Apocalipsis 13, 6, sin entrar en escatología. Escatología. ¿Quién lee Mateo 12? 12, por favor. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y el que sigue. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Excelente. Eso, claro, es para los que están afuera o quizás están viendo por YouTube. Eso que dijo Cristo, aquí no hay gente así, que sea generación de víboras. No, aquí no. Eso es los de YouTube, ojo, las generaciones de víboras. Entonces, Cristo, en cierto modo, se sorprende cuando hace esta pregunta. Dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Y me imagino a Cristo contrariado, como que eso le chocaba, que estos fariseos, escribas, ¿verdad? Hablaban lo bueno, y por delante, y por detrás, sepulcros blanqueados. ¿Quién lo enseñó? Juan Bautista preguntaba, ¿quién lo enseñó a huir de la ira venidera? Entonces era chocante para Cristo que hablaran bonito o dijeran una cosa, pero en el fondo hicieran otra. Eso es contrario totalmente al nombre de Dios, a su esencia, a la naturaleza de Cristo. Esa dualidad, esa, digamos, tener como un hexágono, varias caras, ¿verdad? Un hexágono, ahí van 3, 4, 5, 6 caras. Tiene un hexágono, una cara para cada situación. Sin embargo, Cristo siempre era, ¿verdad?, el mismo, de frente y de espalda. Apocalipsis 13, 6, hablando de las dos bestias. ¿Qué nos dice ahí ese versículo? Ese nada más está en el último libro de la Biblia. Se encuentra de una vez. Apocalipsis 13, 6. Sí. Por favor. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Sí, bueno, eso es un tema que no vamos a entrar, pero dice que esa bestia maldecía el nombre de Dios. La Reina Valera dice que también el tabernáculo de Dios y los que moran en el cielo. Entonces, esa bestia, al maldecir el nombre de Dios, se está metiendo en rojo. ¿Ok? Está el primer mandamiento, de los primeros mandamientos, no tomará el nombre de Dios en vano. Y encima de eso, agregarle una blasfemia, o sea, maldecir el nombre de Dios. Esa bestia tiene problemas. Dejemos esa bestia hasta ahí. El nombre de Dios, las 4 letras del hebreo, si lo ponemos en español, es YHWH. Eso le llaman tetragramatón. Repítalo a ver, tetragramatón. Tetragramatón. Más rápido, tetragramatón. un buen trabalengua, sí. El tetragramatón. Tetra es de griego 4, ¿ok? Que se refiere a las 4 letras
del hebreo para indicar el nombre personal de Dios. ¿Ok? Los israelitas, tomando muy en serio, muy a pecho, el no utilizar el nombre de Dios en vano, este nombre no lo pronunciaban, sino que le buscaban una equivalencia y le decían el Adonai, por ejemplo, o el Elohim, que son nombres equivalentes al nombre personal. Pero ese nombre personal, cuando algunos escribas o los que copiaban los manuscritos estaban escribiendo en el Pentateuco y llegaban al nombre de Dios, había que hacer una pausa e ir a bañarse, había que hacer todo un proceso, buscar un pelo de cabello para medir con exactitud la separación entre una letra y otra, y después de haberse bañado, entonces escribían el nombre y seguían. Porque era tanta el respeto, la reverencia a ese nombre personal de Dios. Entonces, ese es el Hashem. ¿Ok? El templo de Salomón, ¿verdad? Digamos, bastante equivalente al tabernáculo en algunos aspectos. Si lo comparamos con una cancha de fútbol, ¿verdad? Los que saben un poco de las canchas de fútbol, ahí vemos que podían haber por lo menos 9 canchas de fútbol así, una al lado de otra. O sea que el tamaño, 9 canchas de fútbol era, había que tener. Ahí, bueno, había, me imagino, el burrito móvil o el camello móvil para ir, déjame ir desde esta esquina, coger por aquí y llegar hasta la parte de los almacenes. Eso era una trayectoria impresionante. O sea que era un buen tamaño, ¿ok? Y después de ese templo, solo mencionar brevemente que se construyó el de Zorobabel y Herodes lo amplió. Y el templo de Herodes, fíjense, si el de Salomón era grande, el de Herodes es casi el doble. Por eso los discípulos, muy orgullosos, quieren mostrarle al Señor el templo, esa maravilla del templo de Herodes. Señor, wow, mira esto, este pasillo, este atrio, aquí hay 3 atrios, hay columnas, esto es impresionante. Y Cristo le dice, ciertamente ustedes ven toda esa majestuosidad, ustedes ven esa grandeza. Sí, sí, Señor, la vemos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No, Señor, así no fue que hablamos con esta majestuosidad, que no va a quedar una piedra encima de otra. Y bueno, en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo hubo una invasión cruel, agresiva, terrible sobre la ciudad de Jerusalén de parte de los romanos y el templo literalmente barrieron, nada más le faltó conseguir un gredario y exterminarlo. O sea, piedra sobre piedra literalmente que no fue derribada. ¿Ok? Hay un último templo, pero antes quiero mencionarles que se dijo que la gloria postrera, recuérdense, la nube y la gloria, esa gloria postrera iba a ser mayor que la gloria primera. Entonces, ¿cómo los judíos emocionalmente se involucraban? Leamos este verso para así finalizar. ¿Ok? En Esdras 3, el 12 y el 13. A ver qué nos dice ahí. Y alguien que busque en Ageo, el capítulo 2, versículo 9.
Sí, por favor. Puedes. No, excelente. Esdras 3, el 12 y el 13. Amén. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Wow. Me imagino, como duraron 70 años de cautiverio, y cuando empezaron los 70 años, el primer templo fue destruido. Al final de los 70 años empezaron el segundo templo, el de Zorobabel. O sea que habían personas que vieron el primer templo y ya estaban mayorcitos y vieron también cómo se estaba empezando a reconstruir o a construir ese segundo templo de Zorobabel. Y su emoción, o sea, su vínculo, esas que tuvieron esa primera experiencia, dice que lloraban a alta voz mientras otros daban grandes gritos de alegría. Y se mezcló ahí el lloro del compungimiento, de haberse recordado de ese primer templo y ver cómo Dios le había permitido ser libres de un cautiverio y empezar a ver una construcción de un segundo templo ahí entre lloro y alegría. Era ¡guau! Y dice la palabra que el clamor se oía hasta de lejos, a grandes distancias, al ver cómo Dios le permitía restaurar ese templo. Así que podemos aprender un poco de estos israelitas, ese vínculo que ellos tenían con las cosas de Dios. Ellos con su templo, con su ciudad, no comen cuento. Yo trabajé una vez con un israelita y le dije, yo amo a Israel. Y dijo, ¿cómo? Te invito a Jerusalén. Yo tenía claro que pagar todo, pero de una vez me invitó. ¿Cómo? Tiene mi casa abierta, Jerusalén. Ellos aman su propia ciudad. Todo lo que Dios le da, como que lo llevan en la sangre. Entonces, ese vínculo mental, emocional, espiritual, yo creo que de alguna manera nosotros también pudiéramos ser celosos de las cosas de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Hoy en día no es tanto un tabernáculo con un lugar, un patio exterior, un lugar santo, un lugar santísimo, sino que hoy es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. Y con más razón, si para llegar aquí le costó al Hijo de Dios morir, ¿verdad? Y resucitar, o sea, con más razón deberíamos tener ese empeño en agradarle. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a inclinar nuestro rostro. No sé si tuvieran algo